profe Rico. Nuestro CIPA se llama Los Emprendedores. Está conformado por José Villarreal, Juan Pablo Aguas, María Rieta y quienes habla Loraine Pineda. El tema es cuál ha sido el impacto de las teorías organizacionales en las organizaciones del sector público. Entonces empezaríamos hablando, como definiendo lo que es la organización, ¿sí? Una forma de definir las organizaciones es a partir de la consideración que estas son unas unidades sociales, con unos objetivos particulares. Esta afirmación general se puede ir concretando resaltando los elementos fundamentales que delimitan a las organizaciones. Un grupo de personas asociadas para el logro de un fin común, que establecen entre ellas a tal fin relaciones formalizadas con pretensión de continuidad en el tiempo, legitimadas por el sistema social externo y con la posibilidad de sustituir a sus propios miembros sin que peligre la supervivencia de la propia organización. Las administraciones públicas, ya hablando de ellas, son organizaciones a las que corresponde, como es bien conocido, satisfacer los intereses generales de sus respectivas comunidades. Es decir, que todas las organizaciones tienen que satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que en su momento las soliciten. Cualquier administración pública es una organización, pero también las entidades que forman parte de la misma, sean estas formalmente independientes, agencias, organismos autónomos o empresas públicas. Pueden considerarse organizaciones a efectos analíticos, todo ello con independencia de que su entorno esté configurado por otras unidades administrativas y que sus objetivos y decisiones estén condicionadas por los criterios de instancias superiores. Por ejemplo, un ayuntamiento es una organización, pero cualquiera de sus unidades administrativas diferenciadas, formalmente independientes o no, puede ser analizadas como si fueran organizaciones con entidades propias, ya que poseen todos los elementos que caracteriza una organización. Si hablamos un poquito acerca de las teorías, podemos decir que las teorías no son más que generalizaciones de la práctica, es decir, interpretaciones que hacen especialistas sobre lo que sucede. En lo que se refiere a las teorías de la administración, Stonner ofrece la siguiente definición: grupo coherente de supuestos que se presentan para explicar la relación entre dos o más hechos observables y proporcionar una base sólida para predecir futuros eventos. Podemos también concluir que no siempre las teorías cumplen todos estos aspectos. A veces los supuestos no son convenientes ni compartidos por todos, es decir, que todas las personas no pensamos igual. Todos los hechos que se han tomado como base no son fácilmente observables. La posibilidad de que nos sirvan para predecir el futuro es el aspecto más cuestionable en un mundo que se caracteriza por la celeridad de los cambios. En el caso de las teorías sobre la organización o sobre la administración, Begrick, cercano colaborador de Kohn, autor del primer texto autorizado por la enseñanza de la administración, destaca que hasta los años 50 los aportes principales no procedían de académicos, sino de especialistas. También podemos decir que son las últimas 5 décadas en que se ha producido un verdadero diluvio de investigaciones y trabajos procedentes de recintos académicos. Begrick se lamenta de la enorme variedad de enfoques sobre el análisis administrativos. La importancia de las organizaciones es muy grande, son vitales en nuestra sociedad, aparecen incluso para las actividades sencillas, para las actividades complejas, y es necesario la coordinación de las tareas realizadas. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos tiene que tener una realización, una tarea, pero sobre todo que esté organizada. Actuando solo podemos aspirar únicamente a realizar actividades simples. El trabajo de las personas aumenta la productividad, no sumando esos esfuerzos, sino potenciándolos. Es decir, que todos tenemos que ser coherentes y hablar todos de un mismo tema y todos unidos, que no una sola persona. Hablemos ahora de lo que es la teoría de la organización. Consiste en analizar y explicar un fenómeno, intentar comprender sus causas, lo cual nos sirve para intentar mejorar la realidad. Una la definimos como una serie de conceptos y principios
que describen y explican el fenómeno de las organizaciones. Se desarrollan de dos formas. La primera, mediante la experiencia, observando los fenómenos, reflexionando sobre ellos y construyendo un marco. La segunda, mediante la investigación. Se analizan planteando una serie de hipótesis, contándolas y mejorándolas. La teoría sirve para describir, comprender, predecir y controlar los procesos que se den en la organización. Las organizaciones disponen de una serie de medios que clasificamos en factores técnicos, significa aportan estabilidad a la organización, y los factores humanos que aportan turbulencia. Tienen ideas para mejorar los procesos técnicos, alteran la estabilidad porque proponen cambios, intentando modificar el desarrollo del trabajo para una mejor consecución de los objetivos. Dentro de las organizaciones se pueden distinguir tres niveles. Primero, la alta dirección, dirigido por el director general, responsable de departamento. El técnico hacen un trabajo directamente productivo y directivos medios hacen una conexión entre los dos. Ahora, ¿qué es la administración científica de Taylor? Hablemos un poco sobre eso. Recordemos entonces que esta fue elaborada por Frederick Taylor en 1856 y 1915, que sostenía que se podía estudiar de manera científica las actualizaciones de las personas dentro de una organización. En esta época, empresas con gran número de empleados especializados en tareas muy repetitivas, sencillas y con poca formación, hay que organizar estas tareas de la forma más provechosa. Taylor pretende segmentar las tareas en operaciones más sencillas, estudiando cómo se podían mejorar los movimientos de las personas. De esta forma se pretendía una mayor eficiencia y a la vez más comodidad para los trabajadores en la realización de sus tareas. Taylor tiene unos principios en los que se basa su plan, lo que es la planificación, la preparación, el control y la ejecución. Ahora existe la teoría clásica de la administración de Henry Fayol. Bueno, esta teoría clásica de la administración, llamada también corriente fayonista, en honor a su creador Henry Fayol, se distinguió por su enfoque sistemático e integral, es decir, sus estudios abarcan todas las esferas de las empresas, ya que para Fayol era muy importante tanto vender como producir, financiarse como asegurar los bienes de una empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideran como un gran sistema independiente, como clientes internos. La teoría clásica fue producto de las necesidades de crear una doctrina científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser enseñada más tarde a los niveles de la educación. Se centra en definir las estructuras para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sea estas órganos, secciones, departamentos o personas, ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas. La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad compartida con los subordinados. Fayol creó escenarios propicios para la eficiencia administrativa y por ende para la generación de utilidades para la empresa. Ahora hablaremos de teoría de sistemas. Surge con los trabajos del biólogo alemán Ludwig Bohm, publicados entre 1950 y 1968. En las últimas décadas, el desarrollo general de las teorías de sistemas ha servido base para la integración del conocimiento a través de un amplio campo. El enfoque de sistemas ha sido adaptado y utilizado ampliamente en la administración. Al principio de los modelos eran cerrados. Más recientemente, técnicas como el análisis de decisiones
han adoptado un enfoque de sistemas abiertos. La teoría de sistemas se introdujo por la necesidad de sintetizar la teoría que se procedieron. Inmensas posibilidades de desarrollo y operaciones de ideas en tecnologías informática y cibernética. La teoría general del sistema no busca solucionar problemas ni proponer soluciones prácticas, pero sí producir teorías. También podemos decir que es un punto de vista global desde que se deberían analizar todos los tipos de sistemas. Un sistema es como una cadena. Por ejemplo, las moléculas existen dentro de la célula, las células en tejidos, etc. El agua es diferente al hidrógeno y el oxígeno que la constituye. Teoría de las relaciones humanas. El enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos. A partir de los años 30, su principio exponente fue Elton Mayo y sus conclusiones se relacionan con un experimento de Howard llevado a cabo entre 1927 y 1932 en la fabricación de Western Electric Company en Chicago. Uno de los aspectos más importantes es que se identificó la existencia de una organización informal paralela a la organización formal y que influía significativamente en un rendimiento del trabajador. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas. Necesidad de humanizar, de democratizar la administración. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas. Las ideas de la filosofía pragmática John Dewey y la psicología dinámica de Kuhn. Las conclusiones del experimento de Howard. Bueno, para concluir, hablaremos de la teoría de la contingencia. El camino hacia el enfoque de sistemas abiertos dio como resultado el diseño contingente o situacional en la década de 1970, organizándose con las investigaciones de Chandler, Bowart, Moore y Tasker. Con respecto a las organizaciones y sus ambientes, es decir, los estudios de dichos autores presentan un análisis de la estructura de la organización y su funcionamiento, el cual depende de los ambientes y la interdependencia entre la organización y el ambiente. En general, la teoría de la contingencia procura explicar que no hay nada absoluto en los principios de la organización, orientándose a surgir diseños organizacionales y acciones gerenciales apropiadas para situaciones específicas. Y también podemos hablar un poquito acerca de la teoría del desarrollo organizacional, que explica el desarrollo que surge en los Estados Unidos en el año 1962 a partir de los trabajos de un grupo de científicos que puso énfasis en el desarrollo planificado de las organizaciones.